Lo que voy a presentar es algo que he ido trabajando. No me gustaría enunciar como accidente, pero casi sí. Justo un poco en el seminario que estuvimos coordinando el año pasado, Lau, Eje y yo, un poco en diálogo, que nos encanta y que nos ha funcionado muy bien para trabajar juntas y junto con Eje Cat. En esas charlas que hemos tenido, en algún momento salió la idea de qué es lo multimodal, cómo funciona, qué diferencia hay con multimedia. Lau también puso dudas sobre la mesa importantes en relación con ello, un poco como también en el diálogo, desde cómo yo había trabajado multimodalidad y que también le había dado un poco la vuelta al área. Me di cuenta en diálogo con el equipo, me di cuenta de que haberle dejado de lado había sido quizás un error de mi parte, porque al final es un tema relevante en términos de comunicación, que es al final eh, mi principal área formativa, que es en donde trabajé la licenciatura, pero también en relación con la parte que trabajo a nivel profesional, que tienen que ver con la comunicación y los procesos comunicativos y la semiótica. Y en el seminario del año pasado, pues tuvo relevancia pensar la multimodalidad. Y cuando pensábamos en este seminario era desde una dimensión todavía más grande, que era la narrativa transmedia. Al final, cuando dialogábamos sobre si multimodalidad, si no multimodalidad, justo una de las cosas que salieron a relucir era como es que al final las narrativas, pensándolas como transmedia, inevitablemente son multimodales, ¿no? Y creo que cuando pensé en esta sesión, platicándola también con Lau, fue poner ahora sí esa discusión sobre la mesa del por qué las narrativas transmedia, de facto, desde mi perspectiva, son multimodales inevitablemente en términos semióticos, ¿no? Entonces, un poco ahí nace la discusión, ahí nace el interés de poder conjuntar lo que yo trabajaba a veces también por separado o daba por hecho que existía así en el mundo, cuando pues creo que poderlo trabajar de manera como más específica acá en el seminario me ha permitido hacer las conexiones de manera mucho más claras que solamente de pronto en dando clase decir, pues claro, es que la narrativa transmedia es de facto semiótica, ¿no? Es de interés semiótico y es multimodal, ¿no? Entonces meterme a hacer esa imbricación, que no es porque yo sea genial, o sea, de facto ya está, más bien la pongo sobre la mesa, ¿no? En la discusión como central, ya no solo como una narrativa transmedia, sino también inevitablemente como una narrativa de facto multimodal y de facto multimodal semiótica. Entonces, el planteamiento que hoy propongo es la narrativa transmedia se construye de un conjunto de recursos semióticos que vamos a entender como modos configurados para su interpretación en cada medio e interacción en un espacio, tiempo, cultura, sociedad. Em, y aquí un poco para acotar qué son los recursos semióticos, los vamos a pensar como aquellos recursos que se crean a nivel social, que están relacionados a regularidades, en relación con determinados eventos sociales, que tienen un nivel de estabilidad, pero que también un dinamismo, que no se usan, se construyen. ¿Y eso en qué sentido? A nivel de significación y a nivel también interpretativo, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Cuanto más pronunciadas sean las diferencias culturales, mayores serán las diferencias en los recursos de representación y en las prácticas de su uso. Cuando hablamos en términos de recursos semióticos, de facto van a implicar representación de significados a partir de diferentes materialidades, que vamos a entender después como significante, como expresión, como incluso desde una semiótica pragmática, representamen, es decir, las cualidades que construyen materialmente un significado, ¿no? Pensando en materialidades como
una simple palabra hasta una imagen, un video, un conjunto de videos, este, una palabra oral, una palabra escrita, ¿no? Esa materialidad del significado al final, que se vuelve la representación de un significado que se pone en uso, que implica una práctica de uso, pero de facto tiene que ver con la práctica de significarle, no como usarlo como si fuera un artefacto, ¿no? Entonces, más bien se construye en relación con las prácticas del propio significado, cómo se va usando el significado, no de facto la representación. Entonces, eh, el objetivo de esta sesión tiene que ver con proponer a la multimodalidad como método semiótico para la construcción e interpretación de narrativas transmedia de no ficción. ¿Por qué también surge la necesidad de hablar de narrativas transmedia de no ficción? Porque al final, pensando en que este seminario está inscrito en términos de investigación social, me parece que si bien la narrativa transmedia, pensarla desde su origen como una narrativa que esté enfocada a la ficción, claro, cuando pensamos en un ejemplo de ficción, pues se vuelve muy observable en la narrativa transmedia, pero también en algún sentido se ve lejana de lo que hacemos las personas que nos dedicamos a la investigación social, incluso a la consultoría en términos sociales. Em, no solamente pensarla académicamente, a eso me refiero con la consultoría, sino también incluso a nivel profesional, cuando hacemos investigación social, cómo podemos pensar que hay narrativas también en ese sentido transmedia, ¿no? Entonces, un poco el reto de esta sesión también es pensar en la narrativa transmedia como no ficción bajo estas características, ¿no? Y justo creo que pensarla desde estas características es lo que me permite pensar a la narrativa, es decir, con estas características como desde la multimodalidad semiótica, es justo lo que me permite llevar a la narrativa transmedia como no ficción. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo entro en materia. Acá les pongo, ¿no? De manera como muy rápida, un poco, y digo rápida porque al final trabajar semiótica, hay un montón de posturas, hay un montón de áreas de conocimiento en términos de corrientes de pensamiento de autores de semióticas de que sí se enfocan a la narrativa, sí se enfocan a la imagen. Entonces, o sea, es todo un área que ahorita creo que no es el objetivo trabajar acá, pero sí me parece importante poner un piso común sobre que vamos a entender al menos en esta sesión eh, por semiótica, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con Osvaldo Dayera, es una disciplina que intenta explicar cómo se produce y capta el sentido. Desde otras posturas se entiende a la semiótica como una metodología, por ejemplo, se entiende también como una metaciencia, como un metalenguaje, se entiende también a la semiótica como una ciencia. Hay otro autor que la entiende, por ejemplo, como un punto de vista, ¿no? Porque dice que ponerla como una metodología o como una ciencia limita de facto a la propia área. Entonces dice, si pensamos todas las disciplinas como puntos de vista, creo que nos permite pensar que podemos movernos en diferentes puntos de vista para observar, interpretar y construir la realidad, ¿no? Entonces, aquí la pongo como una disciplina para poder seguir el hilo de la idea de, o bueno, de la postura de la semiótica narrativa, que la semiótica narrativa es una semiótica particular, o lo que se entendería desde autores como Humberto Eco y Juan Magariños como semiótica particular, es decir, partimos de la semiótica en general, esta disciplina grande o esta área o esta ciencia que estudia y que propone formalmente los principios para estudiar a los signos, que es el objeto de estudio de la semiótica. Y después tenemos las semióticas particulares, que son las semióticas que ya se enfocan en signos particulares, en materialidades sígnicas particulares. En este caso, la semiótica narrativa es una semiótica particular, ¿no? Entonces, para ir como un poco ad hoc a la propia discusión, por eso les traigo acá la definición de Osvaldo, que tiene que ver con producir y captar el sentido. Y yo agregaría no solo captarlo como en términos de observarlo, sino también interpretarlo y desde ahí también ir construyendo, produciendo realidades.
Entonces, desde esta postura, la materia significante, por ejemplo, que sería esta materialidad de los significados, esta forma que alberga los significados, la vamos a entender como una materia, y esto desde Osvaldo, que está leyendo a Greimas, que es uno de los, o más bien el gran teórico que propone a la semiótica narrativa como una semiótica particular. Él dice, ¿no? La materia significante la vamos a entender como aquella materia que significa y representa algo para alguien en tanto que posee una forma y un contenido. Y eso, digamos, de manera como ya como leyendo todo lo que está detrás de esto, pues es lo que vamos a entender forma y contenido, la relación entre forma y contenido como representación a un signo. Ajá, ese ya es como mi aporte, digamos, pero al final de eso estamos hablando, de signos que podemos observar y que le dan forma a un contenido. Ese contenido, pues podríamos pensarlo en esta postura como el significado. Y esa materia significante, al final la podemos observar, la podemos interpretar, construir como discursos narrativos. En este caso, el discurso lo vamos a entender como formas textuales en las que se ponen en relación distintos componentes que se articulan como una determinada coherencia. Esto desde la semiótica narrativa me parece interesante acotar porque en la semiótica narrativa que viene del estructuralismo, digamos, como esta gran corriente estructuralista, la semiótica narrativa nace en la escuela francesa, en donde la postura y la corriente de pensamiento es el estructuralismo. Y desde esa postura, entonces, desde esa semiótica, digamos, estructuralista, se está proponiendo estudiar los textos lingüísticos. Ya después hay semióticas más sofisticadas que plantean los textos como signos, algo similar a la idea de signo, que también puede ser no textual, que puede ser no lingüístico, perdón, y desde otras semióticas como la pragmática, que el signo va más allá, completamente va más allá de lo lingüístico, ¿no? Entonces pensarlo en diferentes lenguajes. Y un poco voy a virar hacia allá al final de esta sesión, que son, voy a plantear algunos problemas de delimitación, digamos, em, de esta propuesta semiótica y de esta propuesta multimodal, que nos saca o nos lleva a la necesidad de pensar en otras formas de signo. Pero bueno, para ahorita seguir el hilo conductor me parece importante hacer esta acotación. Entonces se plantea el discurso como texto, literalmente como un texto lingüístico, que implica una coherencia y que tienen componentes que nos llevan a transformar el propio discurso de manera continua, no como un texto fijo, no como un discurso fijo, sino sus propios componentes le hacen ser dinámico. En algunos momentos se estabiliza, en algunos momentos se transforma. ¿En dónde? En la enunciación. Em, que tiene que ver pues básicamente con lo que conocemos como el habla, por ejemplo, que es como aquello que yo estoy enunciando, esos discursos que yo estoy enunciando, o aquellos que estoy escribiendo, que también es otra forma de enunciación, es en donde se está continuamente transformando el texto, ¿no? Y desde ese caso, pues también la narrativa, que vamos a entender al discurso desde esta postura, por ejemplo, como una narrativa también, o acá como plantea Osvaldo, o siguiendo a Greimas como un discurso narrativo. Y entonces la semiótica narrativa, que estudia, que hace, bueno, de manera muy concreta, la semiótica en este caso investiga la lógica del sentido en relación con discursos que tienen forma de un relato, ¿no? Es decir, que son discursos narrativos, ¿no? Que son relatos. Es muy interesante porque desde la semiótica narrativa la idea de o el concepto narrativa y relato son lo mismo. No hay diferencia. De hecho, usualmente hay más textos que estudian la idea de relato que la idea de narrativa. No sé por qué, pero incluso el propio, digamos, padre de la semiótica narrativa, que es Greimas, no habla de narrativa, habla de relato. Em, entonces, el relato en este sentido tiene un principio organizador que es la narratividad, ¿no? Y así lo plantean. ¿Y eso qué implica? Bueno, hay determinada coherencia en la propia narrativa, en el propio discurso, es textual,
está representando algo y tiene como todo relato personajes, tiene como todo relato acontecimientos, un espacio-tiempo, un antes, un después, un aquí y ahora, un allá y después, que son cosas que ya no traje porque creo que ya era meterme muchísimo en la idea de narrativa, pero al final desde esta semiótica sí se está pensando cómo en la narrativa que implica, le llama grimas actantes, que implica determinados roles que en una narrativa son ocupados por determinados personajes que pueden ser cualquier cosa y al final tienen una estructura que nos lleva a pensar, por ejemplo, en la idea de un sujeto que acciona para conseguir un objeto, etc., ¿no? Entonces, o sea, como esta idea de narrativa que se ha trabajado desde la literatura es traída para acá, ¿sí? En la semántica narrativa. ¿Y qué es lo que intenta explicar la semiótica narrativa? Pues principios, regularidades de esas narrativas y bajo qué recursos se está construyendo sentido en esa narrativa para poderla pensar como narrativa y no como un simple texto de otra cosa. ¿Y eso entonces qué implica? Bueno, ay, creo que, perdón, ya me puse ahorita vamos a ir a esa diapositiva de todas formas, pero ¿qué implica esa idea de narrativa o esas regularidades? Pues lo que les decía, ¿no? Como personajes, un tiempo y espacio narrativo también implica que esos personajes ejecutan determinada acción en ese tiempo narrativo y que esos personajes pueden estarse moviendo en los diferentes roles que están en la narrativa. Y al final implica un principio y un fin. Y se va modificando en relación con las acciones de los personajes y con las acciones de los propios roles, no necesariamente de los personajes, sino de los propios roles. Y ahorita vamos a ver cómo eso también lo podemos pensar en la vida cotidiana como fenómeno social, que de pronto parece como, bueno, si pensamos al cuento como una narrativa, pues cómo podemos pensar en la vida cotidiana que vamos a estudiar en ciencias sociales un fenómeno social como si fuera un cuento. Bueno, pues sí se puede. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, un poco para aportar a la sesión pasada para poder traer desde dónde yo me estoy parando en el concepto de narrativa transmedia. Yo lo estoy retomando desde Scolari, que está trabajando al autor que ya vimos, ¿no? Jenkins, que implica pensar a la narrativa transmedia como una expansión que implica pensar la narrativa transmedia en diferentes medios, pero también en colaboración con el público. Y inevitablemente también Carlos Scolari trae la idea de narrativa transmedia como ficción, pero también como no ficción se puede, ¿no? Y Scolari también lo lleva, por ejemplo, a la publicidad, lo lleva a áreas, o sea, él pone ejemplos de otras áreas, ¿no? Pero al final principalmente sí se trabaja como ficción. Ahorita, pero pues bueno, les voy llevando hasta donde podemos pensarla de otra forma. Entonces, ¿qué implica la narrativa transmedia? Bueno, implica la expansión. Ah, bueno, solo para acotar como nota al pie, Carlos Scolari también es semiólogo, ¿no? Para acotar también por qué me paro en esta posición. Eh, Él plantea, ¿no? La narrativa transmedia nos lleva a pensar en una narrativa en expansión y una cultura participativa. Es decir, se cuenta en diferentes medios, en diferentes plataformas e implica una contribución a esta que tiene que ver con la interacción en el público. Ya lo habíamos visto, esto lo paso muy rápido porque ya lo habíamos trabajado en la sesión pasada. Entonces, lo transmedia de facto implica interacción. A diferencia de la narrativa no transmedia, la narrativa no transmedia es dinámica por el propio hecho de la narrativa, por la propia enunciación de la narrativa, pero no es interactiva. Es dinámica, más no interactiva. Y se plantea la narrativa sin transmedia, digamos, la narrativa como relato nada más fija en un espacio y tiempo y en un momento también. Pero es dinámica en tanto la enunciación de la propia narrativa.
pero la narrativa transmedia de facto implica dinamismo y de facto implica interacción casi como condiciones necesarias a nivel semiótico. Y eso entonces, ¿qué implica? ¿No? Que la audiencia ya no solamente está como en diálogo con el narrador de la historia y con la interpretación, sino también la propia audiencia genera un input hacia la propia narrativa o hacia el mundo narrativo de la narrativa transmedia, que ya lo habíamos también dialogado mucho la sesión pasada. Entonces, ¿qué implica? Bueno, implica inmersión, implica participación, implica interacción, implica transformación. Para poder pensar, por ejemplo, y aquí les pongo un ejemplo, como un documental transmedia, ¿no? Es decir, no solamente podemos pensar en, no sé, una película, un mundo narrativo como el de Star Wars, sino también desde otros lugares, ¿no? Por ejemplo, un documental transmedia. Entonces, si cumplimos con la idea de inmersión, de participación, de interacción, de transformación de una narrativa, de facto ya puede ser transmedia. Y esto puede cumplir esta inmersión, participación, interacción, transformación, la idea de narrativa, puede cumplir también otras, lo pueden cumplir otras narrativas que no necesariamente sean de ficción. Y acá les pongo, ¿no? Como un documental transmedia, por ejemplo. Y entonces cito Scolari, perdón por no ponerles aquí la cita completa, pero bueno, son palabras de Scolari. Los usuarios cooperan activamente en el proceso de expansión transmedia, ya sea escribiendo una ficción y colgándola en un fanfiction o grabando una parodia y subiéndola a YouTube. Los prosumidores del siglo XXI son activos militantes de las narrativas que les apasionan. La idea de prosumidor tiene que ver con eso, ¿no? Con produce, pero también consume. De hecho, Scolari trae la idea de translector, no la vamos a trabajar, o bueno, no la traje hoy, pero trabaja la idea de translector. Y dice también para que haya alguien que, o sea, más bien la persona, digamos, que está en diálogo con toda esta narrativa, ¿no? Como interpretante, más bien como intérprete, perdón, como intérprete de la narrativa transmedia, inevitablemente tiene que ser un translector. ¿Y qué implica un translector? Pues al igual que la narrativa que tiene multimodalidad, que el lector pueda interpretar el mundo desde una multimodalidad. Entonces, ¿qué eso implica? Pues bueno, una ampliación de la narrativa de facto. Y entonces, la expansión del universo narrativo a partir de diferentes medios, ¿no? Y podemos tener libros, cine, documental, cómics, animaciones, activaciones, pensando en publicidad, revistas, muñecos, videojuegos, etc. Pero todo eso tiene que implicar interacción en algún punto. ¿Interacción con quién? Con sujetos. Ahorita vamos a pensarla como fans, ¿no? Como el fandom, pero cuando lo pensamos en narrativas no de ficción, vamos a pensarla como sujeto, como públicos objetivos. Entonces, dos condiciones son la inevitable expansión del relato a través de varios medios y dos, la colaboración de los usuarios en ese proceso expansivo. Mm, ok. Acá veo que Ejecat puso una preguntita. Dice, ¿la interacción hace la diferencia entre transmedia y multimedia? Sí, sí, en efecto. Creo que no es pregunta, creo que es comentario, ¿verdad? Sí, en efecto, estoy completamente de acuerdo. Y entonces, ¿cómo vamos a pensar en la narrativa transmedia? Ya digamos como un poco de manera más formal. Acá tenemos dos formulitas, ¿no? Una es la narrativa transmedia en relación con la industria de medios y con contenidos generados por los usuarios, ¿no? Entonces la narrativa transmedia se vuelve el resultado, digamos, de la suma de industria de medios con contenidos generados por usuarios. Y la otra formulita es narrativa transmedia como el resultado del canon más el fandom, que esto fue lo que platicamos la sesión pasada. En este caso, el canon sería el mundo narrativo de los contenidos oficiales, pensando como en los ejemplos que trabajamos la sesión pasada con Nazario, podríamos, por ejemplo,
pensar en esta narrativa o este mundo narrativo oficial como el de Star Wars, ¿no? El que propone la propia empresa que crea Star Wars. Ese podría ser como un contenido, un mundo narrativo oficial, el de Marvel. Y ya después todo lo que se crea, que no es de, digamos, de la marca en sí misma, pero que complementa, que expande la propia narrativa y por ende a la marca, sería el mundo del fandom, que es el mundo narrativo de los contenidos de los fans, ¿no? ¿Y eso qué implica entonces? Bueno, hay una reapropiación e hibridación recíproca entre el canon y el fandom. Estas son las fórmulas para pensar en narrativa transmedia de ficción, pero al final no les traje las dos formulitas porque, pues bueno, la segunda de pronto es como, o sea, eso llevarlo a la parte de las ciencias sociales está como muy extraño. Sí se puede, ahorita vemos cómo. Pero bueno, ¿no? Es como, está muy raro, pero bueno, la otra narrativa creo que nos lo permite ver desde otro lugar que implica industria de medios. Yo diría, no nos asustemos tanto con la industria de medios y contenidos generados por usuarios. Y, ay, listo. Y último, ay, perdón, aquí está encimado una línea, lo siento, pero bueno, espero que se alcance a leer. Dice multimodalidad. Entonces, ¿qué vamos a entender por multimodalidad? Ya quedó, o bueno, ya intenté poner un piso común en torno a la semiótica narrativa, ya intenté poner un piso común en torno a la narrativa transmedia. Voy a intentar poner un piso común a la multimodalidad para hacer el híbrido. ¿Qué es la multimodalidad? Bueno, vamos a entender el modo, ¿no? El modo de facto como una postura o desde una postura semiótica, ¿no? Es un modo semiótico. ¿Eso qué implica? Bueno, en un primer momento le vamos a entender como un recurso social, ¿no? Para poder llegar a la idea que les había planteado acá, ay, perdónenme por hacer este ida y vuelta, para poder pensar como recurso semiótico al modo, vamos a pensarlo primero como un recurso social. ¿Eso qué implica? Bueno, cuando pensamos en el recurso semiótico, más bien en el recurso social, implica que de facto el recurso está relacionado también a una cultura, ¿no? Entonces, es interesante porque la idea de modo, la idea de modo en términos semióticos como recurso semiótico implica que nace en lo social, de facto. Y si pensamos al modo como, por ejemplo, desde lo social, implica de facto una cultura, ¿no? Recursos culturales, recursos sociales. Por ejemplo, podemos pensar un recurso literalmente como esto, nada más, ¿no? Que es mi celular. O sea, podemos pensar, esos son recursos sociales con los que construimos, por ejemplo, significados, con los que generamos procesos comunicativos. Aunque de facto yo utilice el celular como un medio en la cotidianidad, anterior a ese uso de medio, de facto el celular tiene un significado a nivel social, ¿no? O sea, no por nada hay, o sea, no por nada nos cuestionamos si me compro el iPhone o me compro el celular Samsung. No por nada nos cuestionamos qué tipo de celular me compro en relación con la marca. Porque al final también, aunque es un medio, también implica un proceso de significación este artefacto. Entonces, es un recurso social que implica a nivel cultural significados. De facto, la cultura implica significados. No hay cultura si no se construye a partir desde y se entiende desde los significados, al menos esa es la postura semiótica que yo asumo. Y esos significados implican un nivel de materialidad. A veces no, ¿no? O sea, cuando nos preguntamos, y eso es como una acotación que hago nota al pie, cuando nos preguntamos, por ejemplo, qué pasa con la idea de amor, qué pasa con la idea, que además esa yo la traigo todo el tiempo con mis estudiantes y me han de odiar y han de odiar el amor por mi culpa y por eso, porque cuando traigo la idea de amor como una idea equivalente a la de Estado, de pronto es como, pero ¿cómo puede ser eso? ¿No? O sea, ¿cómo podemos pensar que el amor es equivalente al Estado? Pues sí, al Estado no empírico, sino a la idea de Estado en términos de que son ideas abstractas que intentamos materializar desde diferentes teorías, ¿no? Entonces, desde una teoría el Estado es, no sé, los diferentes poderes que hay en un espacio, en otros son la geografía, la geopolítica, no sé, ¿no?
Y el amor lo mismo, para alguien va a ser la liberación de dopamina, para alguien, para una teórica del amor, va a un teórico del amor, a lo mejor tiene que ver con las relaciones interpersonales de cuidado, no lo sé. Pero al final son dos conceptos que materialmente no nos dicen nada de facto, sino más bien se asocian a una materialidad observable del concepto. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que son equivalentes en términos semióticos y son culturales. Entonces, vamos a ver amor y estado dependiendo desde la teoría, desde los códigos culturales, desde donde nos vamos a parar, desde los marcos de referencia. ¿Y eso qué implica? Que entonces de facto son semióticos también, ¿vale? Luis, tenías tu manita alzada, perdóname. Ah, perdón, es que vi que ponían que al final va a ser preguntas y respuestas. No sé si está bien si la hago ahora por como comentaba la dinámica dialógica. Sí, échala de una vez. Bueno, me estaba preguntando si el modo funciona de alguna manera como mediador como mediador de los procesos de crear significado. O sea, ¿puede significarse sin un modo o siempre hay un modo, como codificando culturalmente todo lo que significamos? Ay, a ver, me hice un poco bolas. A ver, te voy a intentar decir lo que entendí, me dices si te entendí. Podríamos pensar que el modo, em, que el significado puede existir sin un modo o inevitablemente tiene que haber un modo para medir el significado. ¿Esa fue tu pregunta? Sí. Si lo entendemos como ahorita lo vamos a entender, ahorita en la forma en la que les voy a plantear la idea de modo, si lo entendemos desde un ámbito semiótico como representación y como signo, no hay forma de no pasar el significado por un modo. En este caso, por ejemplo, la idea de amor, la sola idea, la palabra, ya es un modo. Y ese modo, ahorita lo vamos a ver cómo voy a empezar a expandir esto. Al final los modos los identificas, un modo lo identificas en relación con campos o modos semióticos, en campos semióticos, perdón, que tiene que ver con, por ejemplo, en este caso, el modo que acabo de enunciar como la palabra amor, la representación es lingüística y pertenece al campo semiótico de lo lingüístico. ¿Sí? En esto que está ocurriendo, por ejemplo. Si yo pongo un corazón para decir amor, o para representar un significado que yo relaciono como amor, al final ese es un modo, pero ya no es un modo lingüístico, es un modo visual, es un modo gráfico, por ejemplo. Si yo abrazo a alguien para significar amor, en este caso es otro campo semiótico y la materialidad es la corporalidad, por ejemplo, una práctica. Entonces, desde esta postura multimodal semiótica, sí, no hay forma de no pasar un significado a través de un modo. Ujú. Muchas gracias. No hay de qué. Gracias por tu pregunta, porque creo que también eso ayuda a darle forma a lo que vamos a ir trabajando. Entonces, como decía, ¿no? Si al final los recursos sociales de facto a nivel son culturales y de facto implican significados, inevitablemente también son semióticos, ¿no? Entonces, desde la semiótica, y espero que no genere mucho ruido, y si sí lo platicamos, desde la semiótica asumimos la cultura como aquello que podemos estudiar solo a través de los significados y por ende a través de aquellas representaciones que acompañan esos significados y que hacen que se muevan los significados. En este caso, pues a través de los modos. Desde esta postura sería de los modos. Claro, desde otras posturas semióticas, por eso digo, ¿no? Como desde esta postura sí. O sea, si le preguntamos a otra postura semiótica, pues nos va a decir aquí la palabra modo ni siquiera figura, pero desde esta postura sí. Entonces, de facto el recurso social es cultural y de facto entonces es semiótico desde la idea de cultura semiótica. Y por ende, entonces de facto, el modo es semiótico, ¿sí? Si el modo es un recurso social, inevitablemente entonces el modo
al ser recurso social y cultural, el modo es un modo semiótico. Y entonces, de acuerdo con Cres, el recurso semiótico, y dice, ¿no? El modo es un recurso semiótico socialmente moldeado y culturalmente dado para crear significado. Y él lo propone desde la semiótica social de Halliday, y él dice, ¿no? El modo siempre va a ser una representación de un significado en un espacio-tiempo y comunidad. Entonces, al final, si yo, por ejemplo, intento llevar mis modos de significar, yo, citadina de la Ciudad de México, que trabaja en UNAM y estudia en UNAM, pues al final tengo un margen y un marco de referencia acotado. Que si yo voy y me lo llevo así como intento yo, o sea, como yo significo y quiero hacer yo que se signifique lo mismo que yo significo a nivel de modos o que mis modos semióticos funcionen en una comunidad completamente diferente a la mía. Por ejemplo, pensar en Calgary, ¿no? O sea, que ahorita aprovechando el diálogo que hacemos institucional en este propio seminario, pensando en Calgary, pues bueno, como nota al pie, voy a dar muchas notas al pie, siempre hago esto, perdón. Como nota al pie, un poco es algo que hemos platicado de manera muy informal, quizás, con Laura, en términos de cómo funciona este diálogo. Intercultural, ¿no? Entre México y entre Calgary, pero simultáneamente también desde ahí esa discusión estuvo, por ejemplo, en el documental que hemos platicado ya aquí mucho, de Latinas de Aire, que tiene que ver con al final la migración, al final las personas que están en diálogo con diferentes culturas, ya sea de manera continua, ¿no? Que van y vienen o que van de un lugar y se quedan en otro. O sea, al final esa migración implica también este reto, que es qué modos semióticos que me permiten representar y significar mi realidad y desde donde significo y represento mi realidad, qué modos semióticos funcionan en donde crecí, en donde estoy hoy aquí y cuáles de esos van a funcionar en otro lugar. En este caso, cuáles de esos funcionan en Calgary, por ejemplo, ¿no? Y eso implica un reto, pues, porque al final los modos semióticos funcionan a nivel social y cultural, en un espacio y tiempo. Eso que implica que hay modos que, de acuerdo con con la globalización, de acuerdo con la interculturalidad, o sea, con todas estas cosas buenas que nos ha traído también este sistema económico, la pandemia, o sea, todo, hasta sumamos todas las cosas buenas que también trae este sistema, que no siempre son tan buenas, pero estas cosas que sí son buenas, que tiene que ver con el diálogo más allá de las geografías, o más allá de las fronteras geográficas, perdón, también nos ha permitido tener muchísimo más modos simétricos compartidos. Por eso podemos tener diálogos, más allá del lenguaje, por ejemplo, ¿no? O sea, si pensamos en que la forma inevitable de comunicación es el lenguaje lingüístico, no hemos entendido entonces nada de la vida, ¿no? O sea, ya ni siquiera pensemos en si somos semiólogas, si no somos semiólogas, si somos estudiosas en ciencias sociales o no, ya de facto en la vida en general, nos comunicamos todo el tiempo más allá de lo lingüístico. De hecho, el mundo lo solemos significar, solemos interpretarlo, solemos representarlo muchísimo más allá de lo lingüístico. Hay veces que ni usamos lo lingüístico. De hecho, por eso acotaba atrás, ¿no? Como que no, esta postura se para al final en una semiótica narrativa, estructuralista, que sí está pensando en lo lingüístico. Incluso está pensando en lo lingüístico desde el padre de la lingüística, que es Ferdinand de Saussure, en donde él plantea como lenguaje modelizante a la lingüística, a lo lingüístico, pues, que es desde donde se moldean todos los demás lenguajes, ¿no? Todas aquellas formas de significar el mundo pasan de acuerdo con esta postura por lo lingüístico. Mi postura es que pues, no es cierto.
¿no? Y desde la semiótica pragmática es no, pues no. O sea, de hecho, usualmente hay autores que plantean que primero pasa por lo visual, que primero pasa por los grafos, ¿no? Por otras formas, otros lenguajes que no necesariamente son lingüísticos, sino más bien diagramáticos. Entonces, si pensamos en esa complejidad de modos, claro que vamos a tener muchísimos más modos en común con otras culturas, en otros espacios, en otros tiempos incluso, que si lo acotamos solo a lo lingüístico, ¿no? Entonces, me parece importante comentar esto, porque al final los modos funcionan en relación con lo social y lo cultural en un espacio, tiempo y cultura y comunidad. Eh, pero también esa idea de espacio y tiempo a veces le puede limitar desde esta postura semiótica estructuralista. Y por eso también lo acoto. Al final, si lo pensamos en relación con un tiempo, con una comunidad, con una cultura, creo que puede pasar más allá de solo el espacio, que implica poder aquí y allá significar, no sé si lo mismo, pero sí quizás formas equivalentes de pensar el mundo y construirlo e interpretarlo. Y un poco acá la cita que está aquí va en torno a eso, ¿no? Que son diferentes modos con diferentes potenciales de crear significado y estos diferentes potenciales al final tienen un efecto que implica comunicar, ¿no? O sea, la postura de la multimodalidad está relacionada a eso, ¿no? Al final, la forma en la el efecto inevitable, fundamental del modo es comunicar. Eh, ¿Y eso qué implica? Bueno, comunicar de formas específicas en diferentes lugares, en diferentes culturas, bajo diferentes formas. Eh, y entonces, si ponemos en el centro la idea de comunicar, lo voy a acotar también porque eh, desde posturas como la de Umberto Eco, semiólogo italiano, desde su postura, la comunicación de facto también es un proceso semiótico que implica un proceso de significar. O sea, él dice, no hay forma de construir procesos comunicativos si no son a partir de construir procesos de significación. Obviamente lo estoy como poniendo en términos hiper sencillos, yo creo que ya murió, pero si me escuchaba me diría, oye, yo lo dije más complejo. Pero bueno, ese es un poco su postulado, ¿no? No hay forma de pensar en procesos comunicativos si no es a partir inevitablemente, casi esencialmente, pensar en procesos de significación. Y por eso entonces también desde esa postura se le ha pensado a la semiótica como un metalenguaje, como una metaciencia, porque estudia el significado, estudia el sentido, ¿no? Y dice, y no hay comunicación sin sentido, no hay comunicación sin significados. Y en general el mundo no funciona sin comunicación desde diferentes formas, ¿no? Esa es la postura. Em, dejen cambio de diapositiva. Entonces, un poco, aquí les traigo la misma, ya más acotada, ¿no? Digamos, la discusión que ahorita acabo de poner sobre la mesa, que es, de acuerdo con Cres, ¿no? Nos dice, una cultura va a proporcionar sus propios recursos semióticos para enmarcar signos y relaciones sígnicas. ¿Qué tipos de cosas se enmarcan? ¿Cómo se enmarcan? ¿Qué tipos de marcos existen? Todo eso varía de una cultura a otra. Y entonces, pues, ¿qué vamos a pensar en diálogo con esta postura? Pero en general desde la semiótica se piensa así, más allá de la multimodalidad, en general desde la semiótica también se piensa así. No hay significado si no hay un marco cultural, un framing, que tiene que ver como pues eso, ¿no? Con un encuadre, con un marco cultural en donde se mueve, en donde limita también cómo interpretamos. Luego tenemos, ¿no? Los modos son el resultado de una interacción social y la conformación histórica de los materiales elegidos por una sociedad para la representación. Eso es muy interesante porque al final, o un poco la discusión en términos semióticos es que no nacen los significados y los signos y los modos como
históricamente ahí en el mundo como si nacieran una plantita. O sea, al final, quien los está construyendo, quien los está modificando, quien los está proponiendo, quien los está quitando, es la sociedad, ¿no? Son los sujetos en determinados espacios, en determinados tiempos y a lo largo del tiempo y a lo largo de los espacios, diría también. Entonces, una forma de entender cómo funcionan los modos también es preguntarnos cómo representamos y cómo nuestras representaciones se van modificando. Bueno, la postura aquí es a partir de la interacción social y la conformación histórica, eh, que no es tan distinta a las que hay en general en semiótica, y no es tan distinta, por ejemplo, hay una discusión que a mí me encanta mucho siempre poner sobre la mesa, que es la idea de construcción social desde Ian Hacking, un filósofo del lenguaje y de la ciencia. Él hace una crítica un poco dura, quizás, a la idea de construcción social que se trabaja normalmente, en donde se cae un poco quizás en un relativismo, ¿no? De todo es una construcción social. Ian Hacking, por ejemplo, propone como, no, no es cierto, ¿no? O sea, hay cosas que si no construimos socialmente, por ejemplo, un árbol, pues yo no me puse a hacer el árbol pues con todo lo que implica un árbol, ¿no? O sea, eso, hay cosas en las que sí no tiene injerencia el sujeto. eh, y que ocurre, o sea, tú puedes plantar un árbol, pero eso no implica que cuando llegó el hombre a la vida o al origen, digamos, del planeta, construyó la semillita para que hubiera un árbol, ¿no? O sea, al final, eh, un poco la discusión es desde un realismo, decir, hay cosas que no interviene el sujeto, que son independientes del sujeto. No todo es una construcción social, sino más bien que sí lo es. Y la discusión que pone sobre la mesa Hacking es, lo que sí es una construcción social es cómo significamos eso que existe y cómo construimos también clases sociales, en este caso construcciones sociales, de aquello también que no existe. Entonces, ¿cómo nombramos al árbol, ¿no? En ponerle al árbol árbol, cómo significamos al árbol, en dónde lo clasificamos, eso sí es mano del sujeto. El árbol en sí mismo no, aunque lo plantes, ¿no? O sea, no construimos bueno, ahorita ya hacen cosas muy extrañas en los laboratorios, pero en un inicio, pues los árboles no salieron de un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco esa es la discusión que trae Hacking y que me gustaría también traer acá, para que no se piense que se asume desde la semiótica o que estoy asumiendo yo acá que todo es una construcción semiótica, ¿no? Y eso implica pues que todo solo es significado y que entonces todo es social y entonces todo es cultural. Y pues cualquier persona vendría y me diría, oye, pero pues una persona que se dedique a la biología, pues me va a decir como, oye, no es cierto, ¿no? Pero bueno, también hay biosemiótica, de hecho, ¿no? Justo para poder entender cómo funcionan procesos, en ese caso desde la postura pragmatista, cómo funciona no la comunicación entre seres vivos, sino ahí le llaman semiosis, ¿no? Como que es esta relación sígnica. Ya no me voy a meter hasta allá para no meter más ruido aquí, pero bueno, ¿no? Un poco pensando en eso, no me gustaría que se entendiera que entonces todo es una construcción social y entonces todo es cultural, ¿no? Más bien, si todos los significados, si todas las clases sociales, en este caso como para nombrar, todo eso sí es construido por el sujeto en una cultura o en varias culturas, pero de facto las cosas, de facto lo empírico, no siempre es construido por el sujeto, ¿no? Parto de también un nivel realista eh, en ese sentido. Entonces, dice, ¿no? El estudio de los modos en la semiótica social multimodal se centra entonces en lo material, en lo específico, en la creación de signos ahora en este entorno para esta ocasión. ¿Y eso qué implica? Pues que pensar en un modo aquí, ahora y para esta ocasión, y entonces también va a funcionar en todas las ocasiones, en todos los lugares, en todos los tiempos, pues es un error. Porque, insisto, en cada comunidad, en cada espacio y tiempo, pues hay un marco cultural,
hay un encuadre, ¿no? Hay códigos en donde eso funciona. Y que por ende eso posibilita que los sujetos de ese momento puedan interpretar los modos y en el caso de la narrativa transmedia, intervenirlos. Y luego dice, ¿no? Lo social es lo que genera lo cultural y por ende lo semiótico. Y bueno, los recursos hechos socialmente son recursos culturales y los recursos culturales son recursos semióticos. Un poco lo que ya había dicho en mis palabras. Bueno, aquí les traigo como las citas. Y un poco ya para entrar en materia y comenzar como el diálogo también con ustedes. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer el match de todo esto? Bueno, vamos a entender el modo como un signo. Ajá, el modo va a ser un signo. La idea de signo aquí en el estructuralismo viene, como les comentaba hace ratito, desde Saussure, el padre de la lingüística, que es significante más significado, que es equivalente a lo que se entiende por imagen acústica y concepto. Hay otra noción de signo muchísimo más compleja desde el pragmatismo, que ahí son tres elementos. No quiero meter ruido hasta allá porque creo que no nos da la vida para todo eso hoy, pero esta es la idea de signo que trae aquí la idea de multimodal, o bueno, esta postura de multimodalidad, la idea de signo es esta, pero acoto en pie de página, que esta noción de signo es de signo lingüístico, por ende se vuelve hiper reducida, ¿no? Por todo lo que ya dije en relación con los lenguajes y tal. Al final, la narrativa transmedia no es solo lingüística. De hecho, justo por eso es tan interesante la narrativa transmedia. Entonces, de pronto ahí tropieza la propia, desde mi punto de vista, ahí tropieza un poco la propuesta de multimodalidad en términos semióticos, porque nace la propuesta de multimodalidad en términos semióticos, nace para el diseño, el área de diseño tal cual, ¿no? Y habla del diseño gráfico, habla del diseño industrial, o sea, habla de varios tipos de diseños. Cres lo está proponiendo desde ese lugar, él es diseñador. Eh, y entonces, de pronto se queda un poco pobre la idea de signo desde este lugar. Claro, él también está en diálogo con, con la postura de algo que se llama el Grupo Mu, que son un conjunto de autores que se juntaron en algún momento, ahorita ya no porque algunos ya murieron, pero que se juntaron en algún momento para semiólogos, hombres, se juntaron en algún momento para poder discutir cómo estudiar a la imagen y cómo la imagen también funciona como un signo, que es el signo visual. Y traen, eso es una postura súper interesante porque traen una postura, una teoría que nace en la semiótica estructuralista, es decir, para el análisis de textos lingüísticos, la traen y se la llevan para el análisis y construcción de signos visuales. Y parten desde el mismo fundamento de la idea de significante y significado y forma y contenido, que era la que les traía aquí, ¿no? Que es forma y contenido, que es exactamente lo mismo. O bueno, no exactamente lo mismo, tiene su complejidad, pero no les quiero llevar hasta esa complejidad que ya es como súper técnica, y, ¿no? Entonces, al final podemos aquí entender significante como forma y significado como contenido. Y llevan esa postura a el análisis y la construcción de imágenes visuales, de signos visuales. Entonces, y Craig lo está leyendo desde ahí, desde esta postura de grupo mío, desde esta postura de semiótica visual, desde el estructuralismo, porque también hay semiótica visual desde el pragmatismo, porque la idea de signo en el pragmatismo, en la semiótica pragmatista, justo se aleja de la idea de lingüística, se aleja de la idea de signo lingüístico y plantea el signo como cualquier signo que refiera a cualquier objeto y desde cualquier materialidad, desde cualquier tipo de cualidad que enmarque un significado. Entonces, una silla es un signo también, una alerta sísmica es un signo, este, etc., ¿no? Entonces,
Em, la están leyendo, crees, está leyendo esta postura semiótica que lleva a la idea de multimodalidad desde la semiótica visual estructuralista, que parte de la semiótica lingüística em, textual. Entonces, bueno, hago esa acotación también porque si se lee solo desde la lingüística, pues al final tampoco cuadra la teoría de la multimodalidad, pero él hace como toda una, la lleva hasta allá, ¿no? En donde podemos pensar a la semiótica, pero bueno, eso es como todo el contexto teórico que está detrás de esto. Y entonces, cuando pensamos a los signos como un modo, de acuerdo con la semiótica social, en donde él también separa, que es la de Halliday que les comentaba, la postura de Halliday es que los signos están todo el tiempo en interacción. Los signos se construyen en la interacción, en las acciones sociales. Y entonces por eso la idea de multimodalidad y la idea de modo hace tanto énfasis, crees, en la idea de interacción, en la idea de lo social, porque parte también de la semiótica social, que también es estructuralista, pero esa también se sale un poco de lo lingüístico y dices que es que al final eso se construye socialmente y en las prácticas también, ¿no? Entonces, parte de toda esta idea. Y una vez ya dándoles como todo este, digamos, contexto teórico, ¿cómo entendemos entonces a la multimodalidad y a la narrativa transmedia multimodal? Pues bueno, la narrativa transmedia entonces en términos de multimodalidad, pues la vamos a entender como un conjunto de modos que se relacionan en campos semióticos. ¿Y eso qué implica? Que estos conjuntos de modos se construyen en relación con los medios que se usan para comunicar la propia narrativa. ¿Sí? Es decir, cuando pensamos a la narrativa transmedia multimodal, o de facto pensamos que o más bien, o pensamos que la narrativa transmedia de facto es multimodal, la pensamos entonces también como, si bien sí con la formulita, si bien, o sea, sí con toda la definición que implica, pues la pensamos como una narrativa de facto y también como aquella que entonces de facto se construye con modos, ¿no? Que están interrelacionados para construir la narrativa en general, pero que están inevitablemente en relación, esos modos, con el medio en donde se va a construir esa narrativa para comunicar la propia narrativa. Entonces, por ejemplo, si de facto la propia idea de narrativa implica, narrativa transmedia, implica que se mueven diferentes medios, que es como la formulita que les traía acá, ¿no? Que es el resultado de medios, es el resultado de la industria de medios, como dice acá. Los modos semióticos que construyen la narrativa van a estar pensados también en relación con los medios en donde se construye la propia narrativa. Es decir, si yo construyo entonces la narrativa como un conjunto de medios, sí, de modos, perdón, de signos, eh, que van a ser la principal narrativa, digamos, va a ser un libro o va a ser una película. Entonces, mi conjunto de modos, la multimodalidad que va a estar relacionada a solo la película, implica ya de facto, por ser película, que haya modos lingüísticos, que haya modos visuales, que haya modos sonoros. Bueno, si es una película con diálogos, ¿no? Y con musicalidad. Implica esos campos inevitablemente que están correlacionados. Y entonces, de facto, la propia narrativa de origen oficial, digamos, como acá teníamos, el canon, por ejemplo, ya de facto es multimodal. Y entonces, si lo llevamos a varios medios, entonces la película también tiene un libro y entonces la película también sale un videojuego y de la película entonces sale un fanfiction, etc. Simultáneamente hay multimodalidad en esos medios en donde se está construyendo y expandiendo la narrativa.
Y entonces, pues al final la narrativa transmedia es un gran universo multimodal también, ¿no? En tanto universo de medios, simultáneamente también es un universo multimodal en relación con el propio medio en donde está y además en relación con el propio público, sociedad, cultura en donde se construye e interpreta. ¿Eso que implica además? Que entonces el campo semiótico no solamente se piensa en torno a los tipos de lenguajes, ojo ahí, porque se suele entender así. No, el campo semiótico no solamente es por lenguaje, entonces, pues entonces tenemos lenguaje sonoro, audiovisual, bla, bla, bla. No, el modo y la multimodalidad y por ende los campos semióticos en donde se mueven los modos y la multimodalidad están relacionados a lo que Humberto Eco entiende por códigos culturales, es decir, por aquellos códigos que nos permiten significar de una forma y representar de esa forma el mundo en esa relación. Entonces, por ejemplo, acá en la Ciudad de México representamos, no sé, bueno, vamos otra vez con la idea de amor. Representamos, a ver, no, es que, bueno, voy a hablar de la alerta sísmica, pero siempre que hablo de ella tiembla. Em, pero ese ejemplo es muy bueno. La alerta sísmica en la Ciudad de México, pues existe porque aquí en la Ciudad de México tiembla muchísimo. Entonces, a partir de cinco, ¿cómo se llama? A partir de que tiembla en 5 puntos, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Ah, sí, 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 gracias, gracias. A partir de eso, entonces suena, ¿no? La alerta sísmica y es como te da un minuto para que salgas corriendo. O bueno, te dicen no corras, no empujes, no grites, ¿no? Pero sacas. Y entonces, la alerta sísmica en la Ciudad de México es parte de nuestro campo semiótico en relación no solo con lo sonoro, no solo con diferentes tipos de alertas que hay, no, sino en términos de significación. La alerta sísmica implica algo muy distinto a si escuchamos la alerta de una patrulla o la sirena de una patrulla. O si, por ejemplo, en la UNAM, en diferentes facultades, al menos en donde yo trabajo, que es la de políticas, en los baños, por temas de acoso y demás, pusieron botones de pánico, le llaman, botones de emergencia, que si te está ocurriendo una emergencia lo puedes apachurrar y suena, literal, suena como ti, ¿no? Entonces, em, si no estás en esa facultad y si no trabajas normalmente en esa facultad y si no conoces los códigos culturales de esa facultad, cuando eso suena, nadie entiende qué está ocurriendo. Y eso suele pasar con las primeras generaciones siempre, ¿no? El primer semestre de las nuevas generaciones suena y todas las personas se quedan como, ¿qué está pasando? Porque no es la alerta sísmica, pero es una alerta, pero quién sabe de qué es. Entonces ya cuando les pusieron en común qué es esa alerta, pues ya, o sea, como que nadie tampoco sabe qué hacer. Eso es muy interesante porque nadie sabemos qué hacer cuando eso suena, más que ir como al baño a ver si está pasando algo, pero como lo suelen apachurrar sin querer, entonces también la gente le ha perdido el sentido original, digamos, original con demasiadas comillas. Lo voy a cambiar por original porque en la semiótica la idea de originalidad de un significado se desecha, sino más bien el significado asociado por convención a esa alerta, eh, cuando ya se convencionalizó hasta mí, hasta las nuevas estudiantes, los nuevos estudiantes, etc., entonces es cuando ya el mundo sabe como que está sonando eso, pero como ya también se ha transformado el significado en términos de, pues es que se aprieta sin querer, no, no porque haya una emergencia, también se ha trivializado. Entonces ya no sales corriendo como a ver si le está pasando a alguien, a alguien algo, sino solo es como, seguro fue sin querer. Lo cual pues implica una pérdida del propio objetivo del botón, ¿no? Pero un poco regresando al por qué puse ese ejemplo, eh, ¿qué implica
el la alerta sísmica y el botón de pánico, los dos sonidos son distintos, son alertas, son distintos. Y aquí en la UNAM, en particular, ambos los podemos interpretar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en particular ese sonido, o las facultades que lo tenemos. Pero ese sonido, si llega alguien que no estudia en la UNAM, si llega alguien de invitada o de invitado o invitada a tomar una clase, pues no lo va a entender. Pero la alerta sísmica sí. La podemos entender en otros lugares de la Ciudad de México, porque la alerta sísmica, por convención, es un campo semiótico más grande en espacio y tiempo y cultura que el sonido que está en los baños de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que solamente un público objetivo reducido lo podemos entender y significar e interpretar por ende, a diferencia de la alerta sísmica, que en toda la Ciudad de México entendemos cómo suena y qué significa. Eh, pero en el resto de México, en los estados donde no tiembla o no suele temblar, cuando vienen a la Ciudad de México y que no han escuchado la alerta sísmica nunca, no queda tan claro qué es lo que está ocurriendo. Hasta que la voz, ¿no? Porque ahora ya la voz también desde hace años dice como alerta sísmica, ¿no? Alerta sísmica. O sea, ya incluso el sonido te ayuda interpretativamente en términos de que te dice de qué es el sonido, a diferencia del de los baños de la Facultad de Políticas. Y entonces, incluso con ello, quizás la gente dice sísmica, ok, va a temblar, pero quien no ha vivido un temblor, en la Ciudad de México en particular o en cualquier lado, quien no ha vivido un temblor tampoco tiene claro qué va a pasar, ¿no? Sabe que se va a mover, pero tampoco tiene el código cultural, el código experiencial, que también de facto es cultural, a nivel de campo semiótico, no lo tiene para interpretar el movimiento. Entonces es muy interesante porque pues, por instinto, por lo que dice la alerta sísmica, probablemente la gente se va a salir o va a intentar seguir a quienes hacen algo que ya saben qué ocurre, pero cuando se empieza a mover la Tierra, quienes hemos sentido cómo se mueve la Tierra, también va a ser un campo semiótico no explorado para esas personas. Y va a ser un modo semiótico no explorado para esas personas cuando lo están experimentando. Ya después de que lo experimentaron, si se movió feo, ahora ya saben qué implica un sismo. Ya tienen el campo semiótico para poder hablar de sismos, porque ya vivieron un modo semiótico que es el movimiento de la Tierra a movimiento de la Tierra. ¿Sí? Eh, a diferencia de, por ejemplo, la gente que vivimos en la Ciudad de México desde que nacimos y que se vuelve incluso súper normal, aunque no te deje de asustar, ¿no? Aunque no te deje, hay gente que no le genera absolutamente nada un temblor, o la alerta sísmica en particular, hay gente que se desmaya. Pero eso pasa, por ejemplo, también quienes vienen de otros países, no solamente en México. Pero un poco pongo este ejemplo para observar que el campo semiótico y por ende los modos semióticos no están solo relacionados a lenguajes, sino a formas de significar el mundo, a sistemas de significación. ¿Y eso qué implica? Que las alertas, por ejemplo, como campos semióticos de alertas, también funcionan localmente y cultural y socialmente. Pero simultáneamente, por ejemplo, hay unas que son más grandes o más expansivas o que funcionan en más espacios y tiempos, otras que menos. Hay modos que funcionan muchísimo más expansivamente y hay otros que solo en lugares muy acotados, como es la alerta del baño de los baños de la Facultad de Políticas, a diferencia de la alerta sísmica que es en toda la Ciudad de México, pero ya no en todo el país. Y eso que implica que al final, aunque es un tipo de lenguaje, un lenguaje sonoro, podríamos pensarlo, implica simultáneamente diferentes sistemas de significación. Ajá. Entonces, los modos y los campos semióticos no son por lenguaje. A veces es más fácil distinguirles por lenguaje, pero ojo, si ponemos dos lenguajes distintos, como dos lenguajes lingüísticos, vamos a especificarlo un montón. Si yo tengo una película
que hay películas en donde hablan varios idiomas, ¿no? Entonces ahí diríamos, ¿tenemos solo un campo semiótico? No, no. Hay un campo semiótico general, que es lo lingüístico, pero ese campo semiótico general también se acota en diferentes campos semióticos. ¿Por qué? Porque la lengua al final son simultáneamente sistemas de significación a nivel cultural y social en determinados espacios y tiempos. Entonces, lo acoto porque de pronto podemos caer en la trampa de la idea del lenguaje y desde ahí distinguir los modos y desde ahí distinguir, por ende, los campos semióticos. Pero no, yo les invitaría más bien a pensar a los campos semióticos en relación con códigos culturales, con sistemas de significación, que se pueden observar en materialidades que nos ayudan a distinguirles. Sí, pues sí, pero puede ser una trampa en la que solo por ver diferentes lenguajes ya asumimos que entonces esos son los modos que existen en esa narrativa, pero no, están relacionados a sistemas de significación y eso lo complejiza un poco más, pero simultáneamente nos permite identificar su riqueza significativa más allá de solo el lenguaje. Y entonces, ¿cómo podemos pensar la narrativa transmedia de no ficción? Y ya termino. Eh, la narrativa, ya asumimos, ¿no? Eso digamos, esta diapositiva es más hilar toda la argumentación o a construir el argumento de todo lo que ya intenté hilar. Narrativa, ya hablamos de que se construye de signos, que podemos entender como formas contenidos, como significantes, significados, incluso ya con la limitación que dije, contexto y shalala, teórico de esta postura. La narrativa transmedia, entonces es una narrativa construida, al ser narrativa, de facto es una narrativa construida de signos, y esos signos son un conjunto de modos, y ese conjunto de modos le vamos a entender como multimodalidad. Y simultáneamente, para que sea transmedia, se ha dicho que tiene que ser historias de ficción, ¿no? Pero si la idea de la narrativa transmedia es de facto que implique una narrativa, entonces podemos pensar en relatos también, relatos que no son inevitablemente, digamos, eh, de ficción, o sea, es decir, los relatos también pueden ser de no ficción. Y acá les propongo algunos, ¿no? Tenemos la Ayotzinapa, tenemos las narrativas en torno al Holocausto, pandemia COVID, ¿no? Es todo un tema. Y así si empezamos a ver, por ejemplo, aquí no sé cómo funciona en Calgary, supongo que es muy similar, porque además los gobiernos no funcionan tan distinto. Acá en México pues nos ponen a leer obligatoriamente sin mucho sentido en la escuela desde que vamos en primaria hasta prepa a veces toda la historia de México, ¿no? Pero es al final en libros de texto oficiales que cuentan historias oficiales y esas son narrativas también. Aunque estén intentando hablar de fenómenos empíricos, simultáneamente son narrativas. Y entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque el Holocausto, Ayotzinapa, pandemia, son narrativas que también van a estar después o que han estado en libros de texto o han estado en la historia de los países, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Y eso qué implica? Entonces, ¿podemos pensar en narrativas de no ficción? Sí. ¿Podemos pensar en narrativas que están en diálogo con lo empírico? Sí. Podemos pensar en narrativas acá como teníamos, ¿no? Como canon de contenidos oficiales. Sí, palomita. Sí se puede. En el caso, por ejemplo, de la historia de México, pues se construye a nivel gubernamental, por instituciones gubernamentales, ¿no? Palomita. Sí podemos. En el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, bueno, ese caso es súper interesante. Y acá les traigo la plataforma que la otra vez les había compartido. Ese caso es súper interesante porque sí hay una narrativa oficial, ¿no? Sí hubo una narrativa oficial gubernamental de cuando ocurrió la matanza o bueno, la desaparición más bien de 43 estudiantes. Sí hubo una narrativa oficial que se fue construyendo después o desconstruyendo, deconstruyendo
expandiendo, yo le diría expandiendo, porque al final la narrativa, digamos, la narrativa oficial, después se construyó una nueva narrativa oficial, pero pues eso no implica que la primera narrativa no exista, existió. Eh, y han salido un montón de procesos para construir esa narrativa, que es qué pasó en Ayotzinapa. Y cuando pensamos en, por ejemplo, en el holocausto, cuando pensamos en el caso de la pandemia de COVID, va a pasar lo mismo. Al final, a nivel histórico, a nivel local, cada país tiene su narrativa en torno a qué ocurrió con la pandemia, ¿no? Entonces, pues veíamos las mañaneras al final en México con no, no eran mañaneras, con López-Gatell, que eran como, ay, no, no me Las acuerdo cómo se, conferencias. perdóname, Conferencias. conferencias, gracias. Las conferencias con López-Gatell, que era en el que se estaba encargando, digamos, en la Secretaría de Salud, se estaba encargando él en términos epidemiológicos de ir siguiendo la pandemia e informar públicamente qué ocurría acá en México con la pandemia y también a nivel como internacional. Pues se iba construyendo una historia oficial sobre la pandemia. Y sobre esa, a partir de los demás casos, las demás historias, los demás testimonios, se construyó también la narrativa no en términos de complementariedad necesariamente como, o continuidad en términos de yo estoy diciendo lo mismo que está diciendo Gatell, no, ¿no? Había nuevas historias, nuevas formas de significar la pandemia, que decían, no, lo que está diciendo el gobierno no es cierto, o que decían, es verdad, lo que está diciendo López-Gatell en mi caso se ve así, ¿no? O se construyeron un montón de discursos en torno a la pandemia en los diferentes espacios y tiempos. Las redes sociales ayudaron un montón a eso. Eh, las conferencias que se daban académicas sobre el tema, las vivencias personales que se tenían, los números no oficiales de muertes, etc. Al final, eso también es una narrativa transmedia. A partir de diferentes medios se construyó una gran narrativa en torno a una narrativa oficial de una pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En un primer momento era como cuál fue el origen del virus, qué pasó con lo de las vacunas, y actualmente si vamos y buscamos todo lo que se ha dicho de la pandemia, hay demasiadas cosas, y no solamente desde el lugar oficial, desde el canon, sino también hay sujetos que han intervenido, que hemos intervenido en qué ocurrió en la pandemia. ¿Y eso qué implica? Checklist, fandom, contenidos generados por usuarios, ¿no? Es decir, también si pensamos entonces a la idea de fandom o a la idea de usuario de la narrativa transmedia como personas que no como fandom, sino como personas que están interactuando con la narrativa oficial y simultáneamente la están expandiendo, como ocurrió en la pandemia COVID, por ejemplo, entonces también podemos pensar que hay narrativas de no ficción que son narrativas transmedia y han sido, sin querer, ¿no? Narrativas transmedia, en tanto que se han expandido a partir de los sujetos que, por ejemplo, cobran la figura de testigos, de testimonios, de líderes de opinión, de etc., etc. Entonces, ¿y cómo podemos pensarlas? Pues también al final tienen personajes, tienen tiempo y espacio, están situados en una cultura, en sistemas de significación específicos, tienen un principio, un fin, tienen un clímax, ¿no? O sea, también lo podemos ver los fenómenos sociales desde ese lugar. Claro, ahí en términos narrativos se acota. A veces los fenómenos sociales no es claro cuál es el principio y cuál es el fin, pero lo podemos acotar narrativamente en términos de aproximadamente ocurrió aquí, ¿no? O al menos este proceso de significación se identifica desde aquí, ¿no? El inicio de este fenómeno, pues quién sabe. El final de este fenómeno, pues todavía no acaba, pero al menos mi narrativa en torno a este fenómeno empieza y acaba aquí. Entonces podemos darle desde la propia narrativa un principio y un fin narrativo, no al fenómeno, no al fenómeno que se está narrando, sino a la narrativa que narra el fenómeno narrado. Y entonces,
podemos pensar que si las historias de no ficción son narrativas y que se pueden construir a partir de diferentes medios, entonces también las historias de no ficción pueden ser narrativas transmedia. Y pues acá les traigo de nuevo la formulita, ¿no? Historia oficial construida con noticias, con comunicados oficiales, con investigaciones oficiales. Y el fandom, podemos pensarlo pues como personas que dan su testimonio, líderes de opinión, etc. Entonces, un poco para traer un ejemplo, pues esta plataforma pues sí nace de construir o digamos de leer estos documentos que son informes que se hicieron posteriormente a a la versión oficial de lo que ocurre en Ayotzinapa y por ende entonces nace otra versión oficial y desde aquí también se retoman, por ejemplo, se construyen otras investigaciones, se construyen exposiciones y también en una parte de la plataforma, ahorita no la encuentro, pero también hablan de testigos, ¿no? Como personas que también han intervenido en la propia narrativa. Pero eso, digamos, solo lo que está albergado aquí en la plataforma, ¿no? Hay cosas que también se han hecho, se han intervenido, se han construido a nivel transmedia en otras plataformas, en otros medios y por otras personas que no necesariamente son quienes han venido a investigar desde, digamos, oficialmente, ni es la propia, ni el propio gobierno, ni, ¿no? O sea, hay más. Y pues bueno, un poco ese era el ejemplo que les quería traer, como muchos otros que hay. Y pues listo. Pues muchas gracias. Eso es todo por mi parte.